Ok, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesora. ¿Bien y usted? Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a iniciar. ¿Alguien iba a exponer? ¿Ya no? Ok. Sí, profesora, nosotros. Bueno, mientras te preparas, anote, por favor. Ok, sí. Sí. Ok, bueno. ¿Qué pasó? Hablen fuerte, si no, no. Ok. Anoten, por favor. Acuérdense que traen un título de maquinaria, ¿qué? Pesada, ¿verdad? O rendimiento de equipos pesados o producción horaria de equipos pesados. ¿Sí? Les había dado el problema de compactación, ¿no? ¿Ya tienen el problema de compactación o todavía no? ¿Tienen el de tractores y el de compactadores? Sí, profesora. Sí, ¿ya lo hicieron el de las compactadoras o todavía no lo hacen o todavía no se los dicto?
bueno, se quedó intentando soltarlo. Fuerte, por favor, un poquito más fuerte. Bueno, se quedó de tarea intentar resolverlo, pero no se pudo. Ok, Bueno, vamos a ver, ¿por qué no? La fórmula de los compactadores, vayan revisándolo, es pH, todo en mayúsculas, ¿verdad? pH igual a V por A por C por E por K, y ese K está sobre N, ¿verdad? ¿Sí? Sí, profesora, sí. Ok, en donde V es velocidad, A es ancho del cilindro, C es espesor de la capa, ¿sí? E es eficiencia, K es el traslape -1 y N número de pasadas. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, tómenlo como nota o como un recordatorio, que la energía que nosotros vamos a transmitir a través de esta máquina pesada va a ser igual a las pasadas entre la velocidad. ¿Sale? Entonces, ustedes tenían un problema en donde era una Dynapack CA15, ¿sí era ese su problema? Sí. Sí. Hablen un poquito fuerte porque no tengo ahorita la bocina, ahorita la conecto. Entonces, lo que tenían que hacer era sustituir los datos del problema. El problema decía que esta Dynapack CA15 o K15 es una máquina de rodillos vibratorios, ¿sí? Y nos habla de que la velocidad, la primera velocidad va a ir a 3 kilómetros por hora o a 3,000 metros por hora. Pablo Andrés Maldonado ha respondido a su conversación. A ver, déjenme ver qué nos dice Pablo. Permítanme, por favor. ¿Qué nos dice Pablo? Dice que se traba la sesión. ¿Me escuchan trabada? Yo sí, un poquito. A ver, Asaf, ¿me escuchas bien o me escuchan trabada? Yo de repente no escucho, bueno, escucho la palabra, pero siento que se cortan unas letras. Espérenme, denme un segundo, voy a colocar una bocina porque no les escucho. Permítanme, un segundo. A ver, ¿sí me escuchan? Sí, se escucha, maestra. Sí, yo ya los estoy escuchando súper fuerte. ¿Sí oyen la bocina? No se escucha en la bocina, pero ¿No? su voz. Ok, bueno, ok, Pablo, ¿ya me escuchas bien o sigo, tú me escuchas trabada? No, ya se escucha bien. Ok, muy bien, Pablo. Vamos a regresar a el problema que traíamos de compactación, ¿vale? Entonces, estábamos hablando de las fórmulas de la compactadora. Ok, en donde les estaba diciendo que nos indica la nomenclatura.
y lo que es la energía, ¿no? En esta máquina, que es las pasadas que damos con el peso de la máquina. Acuérdate, todas las máquinas van a generar esa energía a través de su sistema motor y de su tracción efectiva. ¿Qué es la tracción efectiva? Pues era esa tracción disponible y la utilizable. ¿Sí? Y todo eso se va a transmitir al suelo, la máquina lo va a transmitir todo al suelo. En este caso, esa energía la va a ir transmitiendo en el número de pasadas, ¿sí? Que le va a dar al suelo entre la velocidad a la que va a ir la máquina, que también sabemos que esta máquina pues va muy, muy despacio, ¿verdad? Muy despacito, ¿por qué? Porque es una máquina muy grande y muy pesada. Ok. Bueno. Estábamos con el problema, pongan atención, revisen su problema, en donde nos indica que es una máquina de rodillos vibratorios que va a una velocidad entre 3 y 6 kilómetros por hora, que esto vendría siendo más o menos 3,000 y 6,000 metros por hora. ¿Sí? Y que ahí también les dice algo muy importante, que es para rellenar, para rellenos de, obviamente en un suelo, y no sabemos si es suelo fino, pero sí nos habla de grava. Entonces, te va dando esas señales, ¿verdad? De cuáles son las propiedades de esos suelos. Ahora, muy bien, dice, se alcanza el 95% de la Proctor. ¿Qué quiere decir esto? Pues mucho. Que esta máquina, ¿sí? Va a poder compactar con toda la facilidad del mundo, esta máquina que elegiste, con toda la facilidad del mundo, ese suelo y esa grava. No nos habla de rocas, ni nos habla de suelos con un porcentaje de cohesión, que entonces tú también tienes que analizar esa parte. Si son suelos poco cohesivos, ya hablaron de la compactación y hablaron de qué? Compactación por amasado, que son suelos que son muy poco cohesivos, compactación por impacto, compactación por vibración, otro tipo es la estática. Entonces, estos suelos te tienen que indicar a ti cuál es el tipo de compactación que tú vas a ejercer sobre ese suelo para poderlo consolidar. Te mencionaba en la clase pasada, ya no te van a hablar a ti en un proyecto de compactación, te van a hablar de consolidación de suelos. ¿Cómo? ¿Con qué tipo, con qué método vas a consolidar el suelo? ¿Para qué? Para que alcance su máxima resistencia de carga o su máxima capacidad de resistencia de carga. Entonces, ya vimos que nos habla de 2 velocidades, ya vimos que nos habla de 4 y 6 pasadas respectivamente. ¿Sí? Ahora, sustituyan los valores y les doy un tiempo para que terminen su ejercicio. Adelante, por favor. Adelante. Maestro, yo tengo una duda todavía con el número de pasadas. Ok, la fórmula era PHV, ahorita te contesto, permíteme, V por A por C por E por K, todo eso va a ser toda la fórmula sobre N, ¿sale? Que es el número de pasadas. Ok. Ya lo corrige, bueno, no sé, colóquenlo. No es que lo corrijan, colóquenlo así.
Todo va a ser entre el número de pasadas. Ahora sí, dime cuál es tu duda. Ajá, entonces, por ejemplo, ahí dice que se logra el 95 de Proctor. ¿Tendría que poner yo que es una pasada o dos pasadas? ¿Qué te dice tu problema? ¿Por qué vas a inventar pasadas si tu problema ahí te está diciendo cuántas pasadas? ¿Cómo? ¿Por qué? Ah, ya, cierto, lo había ignorado. Perdón, gracias. Ok. Ay, gracias, hacía falta luz. Nada más que no podía estallar. Prenderla. ¿Llegó Brenda? Dos, ¿me avisan por favor cuando terminen? Choricito. Niño mío. Fui al banco a sacarme de esa cuenta, pero no había. ¿No había qué? Cuentas. Uy, cálmate. Guardar. Listo. Listo. Ok, ¿listo? Disculpe, profesora, una pregunta. En el traslape, ¿cuánto manejamos? Porque nos había dicho que podía ser de 15 a 30 centímetros, pero En los ahorita traslapes no, les comenté que eran de 20 a 50. Manejen 50 centímetros de traslape por el tipo de suelo que es. Ok, 50 profesora, gracias. centímetros. Sí, 50 centímetros. ¿Recordados para todos?
Te subí de arena. ¿Listo? A ver, ¿quién me quiere decir cuál es el resultado, por favor? Les vamos a dar un punto al que me diga. Nada más es sustituir, ¿verdad? A ver, maestra, yo quiero intentarlo. A ver, ¿es Asaf? Sí, bueno, yo tomé como factor de eficiencia 0.27, según una ficha técnica, en ancho del rodillo 1.670. Y eso me dio... ¿En qué? ¿De eficiencia? En eficiencia me dio 0.27. Bueno, lo tomé así como sin multiplicarlo por 100 todavía. Ok, no te preocupes. A ver, para que nos salga un resultado ahorita, porque en los siguientes problemas ahí sí, ya tú vas a calcular la eficiencia. ¿Te acuerdas cómo se calcula la eficiencia? ¿Con qué fórmula? Sí, que era con la multiplicación de los factores. De los subfactores. Ok, considera como eficiencia, como tenemos aquí una velocidad tras la P, consideren el punto 9, 0.9. No vamos a llegar al 1 porque pues ya sería presumir mucho, ¿verdad? De que la máquina está en súper buenas condiciones. Considera el 0.9 para que no nos metamos en problemas ahorita. ¿Sale? Okay. Sí. Bueno, le comento los datos que metí. Mejor ya mételos a la fórmula y ya me das el resultado para que lo vayamos viendo, ¿no? Porfa. Ah, bueno. Yo de resultado tuve 0.07. No. Sí, tú tuviste ese resultado. ¿Sale? Lo estoy anotando. Ahora considera ese 0.9 de eficiencia. Sí, ya lo consideré. Ya cambié el resultado. Entonces, ¿cuánto te salió? 0.07. No. O le comento cómo puse los datos porque también hice unos de medidas. Unos de medidas. ¿Por qué unos de medidas? Porque, por ejemplo, el ancho del rodillo, la ficha técnica que tenía me lo daba en milímetros, lo pasé a metros. También el ancho de rodillo. Ajá, bueno, del cilindro. Del cilindro, sí, no, sí está bien. El espesor también lo pasé a metros porque estaba en centímetros y lo pasé a metros. En la velocidad puse 3. Pero ¿por qué? Pues, perdón, Asaf, perdón. El ancho de rodillo sí te lo di. No, bueno, según yo entendí que era por la ficha técnica, porque no
No viene el ancho del rodillo en el Y en problema. el modelo, ¿cuánto tenemos de ancho de rodillo en ese modelo? Ajá, bueno, yo en una ficha técnica que encontré me dio 1.670 Así metros. es, 1.68. Si estás viendo la DINAPAC K15, ¿sí? O sea, Sí, CA15. por eso tomé ese ancho. Entonces, ¿lo corrijo a 0.68? No, 1.68. 1.68, ok. Ok, ya. Es que me sigue dando 0.07756. A ver, ahí te va. ¿Sale, Asaf? Sí, Pon maestra. atención. Ok, Asaf. La fórmula la tenemos como V, entonces nos habla de 2 velocidades y nos habla de 4 pasadas y 6 pasadas. En la primera tomamos en cuenta obviamente la primera velocidad, que son 3 kilómetros por hora, ¿sí? Vendrían siendo 3,000 metros por hora por ese 1.68 o ese 1.70, SAF, que tú tienes de ancho de cilindro. Sí. ¿Sí? ¿Cuánto mide el cilindro en tu manual? En el manual que tengo me dice que ancho de compactación 1.670 milímetros. Lo puse 1.67. Ok, 1.67. Ok, vamos a dejarlo así. ¿Por qué sigue? Por el espesor de la capa o de la tongada. Son 0.20. ¿Sí? 20 centímetros, Sí. pues 0.20. ¿Por qué más? La eficiencia que yo te di también. La eficiencia de 0.9. Ajá, sí. Esta eficiencia no la podemos sacar del manual por las condiciones que nos estaría platicando el problema, ¿sí? Por el tipo de suelo. Ok. Entonces nos dice que es un suelo grava, podemos pensar en suelos finos y grava y suelos de transición. Ok. Por eso le vamos a dar casi la unidad, porque no está trabajando sobre suelos más complicados. Y sobre todo porque nos está diciendo que es una máquina de rodillos, ¿qué? Vibratorios, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok. Y después por 0.5, que es el traslape. Ese ya lo vamos a dejar, a menos de que el proyecto nos marque que es un traslape de 0.20 o de 0.30. No tenemos otros traslapes, ¿sale? Entonces, en este tipo de suelo nos permite hacer un traslape de 0.5. A lo mejor ya lo reducimos ya con suelos todavía más gruesos, el traslape. Pero ahorita lo vamos a dejar en 0.5. Y todo eso lo vamos a dividir entre 4 pasadas. ¿Cuánto nos da eso? Ahora, la otra. Nos está diciendo que tenemos otra velocidad con la misma máquina, ¿sí? Que es de 6 kilómetros por hora, que vendrían siendo 6,000 metros por hora por 1.68 o ¿cuánto nos habías dicho? Sí, ¿verdad? 670. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la otra, el ancho del cilindro. ¿Por qué? El espesor, que es 0.2. El espesor, que vendría siendo de los 20 centímetros. ¿Por qué más? Por la eficiencia que les dije que era pues no la unidad, pero bueno, sale 0.9 por 0.5 del traslape. En todo eso entre las 6, ahora, todo eso ahora entre las 6 pasadas. Entonces tenemos 2 resultados, para las 4 pasadas y para las 6 pasadas. ¿Cómo? ¿Resultados?
¿Cuánto le salió, Adriana? Adriana Yesenia, sí, dime cuánto te quedó. 100. Primera. No te escuchamos bien, ¿te cortas? En el chat. No te escuchamos. Dijo que como se le cortaba, que si lo podía escribir en el chat. Ah, ok. Ok. ¿Cuánto te salió a ti, Asaf? En el primero, con la velocidad de 3004 pasadas, 112.725. Ok. ¿Y en el segundo? 150.3. Ok, esos son los resultados. Muy bien, Asaf. ¿Sale? Entonces, lo que tienes que hacer es checar bien el problema. Tienes que entender bien el problema. No puedes ocupar dos velocidades al mismo tiempo porque no te está diciendo que en primera y en segunda para que sumes las velocidades o restes la velocidad. Eso lo tienes que entender. No puedes ocupar tampoco las mismas, ¿cómo se llama? Número de pasadas, porque te dice que está haciendo primero 4 pasadas y luego 6 pasadas respectivamente. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Muy bien. Si nos hablara de una sola velocidad y 4 y 6 pasadas las podríamos sumar, pero nos habla de dos, ¿cómo se llama? De dos distancias. Yo estoy con velocidades, ¿verdad? Bueno, sí, velocidad. 3 y 6 kilómetros por hora. Son velocidades. Muy bien. Entonces, si nos hablara nada más de una velocidad, podemos meter las pasadas. Nos está diciendo que las 4 y las 6 las va a hacer a la misma velocidad, pero está metiendo dos velocidades. Pongan atención en los problemas porque estos son de los más fáciles. Ahora, estábamos viendo, por ejemplo, también que aquí nos está indicando, si quieren entrar sus compañeros, denle la entrada, nada más que chequen que sean del grupo. Nos está diciendo, fíjate, Asaf, ¿por qué crees que le estoy dando también el punto 9 o casi la unidad en eficiencia? Porque dice que la prueba Proctor alcanza el 95% de compactación. O sea, tú llevaste tu muestra de ese suelo y grava, hiciste la prueba Porter, la prueba Proctor y alcanzó ese suelo el 95%. ¿Con qué? Con 4 pasadas y después con 6 pasadas. Las 6 pasadas obviamente ya van a ser con más velocidad. Ya van a ser con 6,000 kilómetros por hora. Perdón, metros por hora. O 6 kilómetros por hora. ¿Sí me explico? Sí, maestra. Entonces, en el laboratorio, ¿qué vas a checar? ¿Cuántas pasadas son las que le vas a dar? Sí, para poder transmitir esa energía que quedamos que era ¿qué? Pasadas entre velocidad. Y realmente es una máquina pesada, pero no es una máquina grande. Tan solo su rodillo, ¿cuánto dijimos que mide? 1.67. ¿Sale? Yo tengo unos 68, pero... ¿Ok? Sí, maestra. Muy bien. Sí, ¿alguien tiene una duda? O muchas, o las que quieran. No, profesora, ninguna. Ok. Déjenme ver, alguien escribió en el chat. Adriana,
112 y 150. Ok, Adriana. Esa es la actitud, Adriana. Profesora, Ok. Hola, dime. a mí en el primero me salió 113.4 y metí los mismos valores. No sé por qué, y en el segundo me salió 151. ¿Hay Sí, problema o si lo tendría no, que mira, checar? estos problemas que se encuentran en este archivo, realmente puede haber una variante, ¿sabes por qué? Por el tamaño del cilindro también, ¿sí? Ah, ok. Sí, perdón. Pero no hay ningún problema, Ok, ¿vale? gracias. No hay Sí, profe, ningún gracias. problema. Sí, ahora, estos son para introducirte a los problemas que yo te voy a mandar. Nada más es para que analices, porque esto no es así como de una receta. Si no entendemos qué es energía, si no entendemos cómo qué es una pasada, si no entendemos qué es, por ejemplo, ese traslape, de cuánto le debes de dar el traslape o qué es un traslape, más que nada es para que veas cuáles son los factores en cada máquina que intervienen para calcular el rendimiento. Ahorita vamos a ver otro de este mismo archivo y ya no van a venir las letras, ya van a venir palabras. Entonces, es lo mismo, nada más por favor ubica los factores que intervienen en el rendimiento de cada equipo. Modelos vas a encontrar muchos de compactadoras, no te digo que miles, pero sí cientos de compactadoras en todo el mundo. Lo único que estamos viendo con esto es precisamente que identifica los factores que intervienen en el rendimiento, nada más. Y obviamente los otros problemas, ahí sí te voy a pedir, a ver, calcula, por ejemplo, la eficiencia. Aquí en este tipo de problemas. En este tipo de problemas vas a tener que calcular la eficiencia. En uno de tractores. ¿Sí? Ya les había comentado el de los tractores. Sale, revisa una tabla de factores de velocidad según las distancias que va a caminar este tractor. Calcula los tiempos fijos o calcula los tiempos variables. ¿Para qué? Para que llegues a un rendimiento, para que llegues a una producción horaria. Entonces, me dio la distancia, pero no sé cuál es el factor de velocidad. Investígalo. Y si no existe en tus archivos en el internet, bueno, cuando no existe eso es porque lo tienes que crear tú. Siempre que no encuentres una información en el internet, en las tesis, en los libros, es porque es el momento en el que tú lo debes de crear. Ok. Vamos ahora con uno de motoniveladoras, ¿sale? Motoniveladoras. Lo colocan como título y van colocando las imágenes y los modelos que corresponden según el problema a los modelos que corresponden según los datos del problema. ¿Sale? Ahorita vamos a ver en les voy a indicar por qué. La fórmula de las motoniveladoras es pH igual a eficiencia, pero abreviado EFIC. ¿Sí? Con C, eficiencia por del, que es velocidad, por ancho, por ángulo de hoja, así toda la palabra, por 0.9, por espesor, y todo eso entre el número de pasadas. ¿Ya lo tienen?
Ya lo noté. Bueno, yo. ¿Sí? Sí, Entonces, profesora, ya ¿cómo está. quedó? Sí, ¿cómo quedó? Lo voy a repetir. pH igual a EFIC de eficiencia por BEL de velocidad por ancho, así toda la palabra ancho, por ángulo de hoja, toda la palabra ángulo de hoja, por 0.9, por espesor, toda la palabra, y todo eso entre el número de pasadas o pasadas. Ok. Tenemos una motoniveladora con hoja de 3.66 metros. Coma. Con una velocidad de 4.400 metros por hora, que vendrían siendo 4 kilómetros, ¿verdad? Por hora. Con una velocidad de 4.400 metros por hora, en primera. Una eficiencia del 50%. ¿De cuánto, profesora? Del 50%. Gracias. Sí. Coma. Una inclinación de hoja de 45 grados. De 45 grados. Para un espesor final de capa de 20 centímetros. Y 4 pasadas en un sentido, coma. Ocho en ambos sentidos. ¿Cuál será la producción horaria? ¿O cuál es la producción horaria? Este problema nos está señalando, híjole, no tienen idea de cuántas situaciones. ¿Quién me contestó que le salió el resultado que yo tengo? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién me comentó que le salió en el primero 113.4 y en el otro 151.2? No alcancé a ver. ¿Ya nadie? Ok.
¿Qué tenemos que hacer con esa? Bueno, de entrada lo que habíamos comentado, ¿cómo vamos a colocar en nuestra tarea un modelo de máquina con estas características? ¿Qué tenemos que buscar? ¿Cómo buscaríamos nosotros el modelo de esta máquina, de esta motoniveladora? ¿Con qué dato? Con el tamaño de hoja, ¿Quién fue? yo Itzel. Órale, Itzel, muy bien. Muy bien. Ay, ¿a dónde están mis hojas? Aquí está Itzel 5CB2, ¿verdad? Sí, ¿Cuáles son tus apellidos, Itzel? Solorio Pérez. Itzel, aquí está Itzel Guadalupe. Muy bien, Itzel. Más. ¿Qué participación? Más. Muy bien. Participación. Ok, con el número nada más tenemos ese dato y con ese tamaño de hoja de 3.66 vamos a ubicar precisamente el modelo de la máquina. Muy bien. Ahora, ¿quién me dice qué tenemos que hacer con esa inclinación de hoja? Sí, que es de 45 grados. Aquí en la fórmula me maneja ángulo de hoja. ¿Qué hacemos con ese dato? ¿A nadie le ha llamado la atención que traemos una eficiencia del 50% nada más? ¿De 0.5? A ver, Ashley. Sí, profesora. ¿Por qué crees que traigamos una eficiencia después de todo lo que hemos visto y lo que has visto en las exposiciones y de todo lo que hemos platicado? ¿Por qué traemos una eficiencia del 50%? Porque la máquina estará muy dañada o muy vieja. No, Ashley. ¿O por el suelo? ¿Qué tiene el suelo? Tal vez están usando una máquina que no es la adecuada para el suelo. Ok, gracias. Permítanme. Xocoyotzin o Vaccin, ¿por qué crees que esa máquina traiga el 50% de eficiencia? Pues así como lo decía, lo del suelo, el compactador, en el caso anterior del problema de la compactadora, decía que tenía un 95% en prueba Proctor, ¿no? Entonces yo creo que debe ser algo similar. Entonces el suelo debería estar no sería un buen suelo, a esos que me refiero. Gracias. Gracias, Vaccin. Adamari, ¿por qué crees que traigamos el 50% de eficiencia? Adamari, ¿sí me escuchas? Adamari. Adamari. Adamari.
Ok, escríbeme por qué traemos el 50%. ¿Qué nos indica el 50% en ese tipo de máquina? Adame Ari, escríbelo aquí en el chat. Eder. Dígame, profe. ¿Por qué traemos el 50%? ¿Qué te indica que nada más el 50% traemos de eficiencia? Como lo dijo la compañera, puede ser porque es una máquina que ya ha sido utilizada varias veces y no tiene la misma eficacia, o porque no es la adecuada para el trabajo que estamos realizando. Eficiencia y eficacia son cosas diferentes. De entrada, Eder. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esto nos está indicando precisamente que lo que habíamos comentado, ¿verdad? Con respecto a lo que era la eficiencia en las máquinas. ¿Sí? ¿Qué era lo que estábamos revisando para que las máquinas fueran eficientes? Bueno, de entrada hablábamos de que contáramos, ¿verdad? Con el tipo de suelo adecuado. ¿Para qué? Para que tuvieran el suficiente agarre las máquinas, ¿sí? Para que pudieran subir sin pendiente, o vencer, ¿verdad? Vencer esa resistencia a la rodadura. También hablábamos del tipo de material, el tipo de suelo, ¿sí? En el que el tipo de suelo que iban a atacar, que fuera fácil su maniobrabilidad. También hablábamos de la maniobra y el alcance. En este caso estamos hablando de una motoniveladora, no correspondería, ¿verdad? Ese subfactor. Hablábamos también de las condiciones de los caminos, por ejemplo, que no estuvieran tan accidentados, que no estuvieran en un estado de mal conservación. Hablamos del clima, del uso, hablamos del desperdicio, o de la merma, hablamos de la humedad, de la temperatura. Por ejemplo, cuando pierden potencia, ¿por qué? Por la altitud, ¿verdad? A las que nosotros las llevamos, que son a niveles, ¿qué? Medio sobre el nivel del mar. Sí. ¿Sí? Por eso traemos ese 50%, fíjense. ¿Sí? Seguramente esa máquina está muy bien. O seguramente no cuenta, ¿verdad? No podemos decir, entonces, ¿para qué llevas esa máquina a la obra si me estás diciendo que de plano es una cafetera? ¿Cómo para qué? Y fíjate el trabajo que va a hacer. Y ahí te está diciendo qué es lo que va a hacer la máquina. Seguramente no tenemos lo que habíamos comentado, ¿no? En un espacio, en un taller mecánico, no se le está dando el servicio que la máquina requiere, no cuenta con las piezas especiales en este espacio, ¿no? Ya habíamos hablado eso. Entonces, en los problemas ahorita nada más se están reconociendo todos los factores que intervienen, factores, no subfactores, factores como es la eficiencia, la velocidad, el ancho, el ángulo de la hoja y el espesor. ¿Sí? E intervienen en estos equipos. Yo les comento y vuelvo a comentarles, hay que revisar cuáles son los factores que intervienen en el rendimiento de una máquina específica, como en el caso de esta motoniveladora. ¿Sí? Aquí, en el otro problema no nos decía cuál era la eficiencia. Yo les dije, sale del 0.9. Y para que no lo calculen. Pero en esta, aquí sí nos dice 0. ¿Cuánto? O 50%, ¿verdad? ¿Nos está hablando de una velocidad? Sí, 4,400.
Y después nos está hablando de un ángulo de hoja. No de un ancho, ¿verdad? De un ancho de esa hoja. El ancho. Con una moto de 60. No nos está hablando. No, sí, nos está hablando de esa hoja. Del tamaño de la hoja, que es 3.66. Entonces no es no es tan pequeña la máquina. Y luego nos está hablando de un ángulo de inclinación de 45 grados. ¿Cómo podemos transformar esos 45 grados? ¿Qué tenemos que multiplicar? Por el coseno, por el seno. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Porque la capa, bueno, que sería el espesor, ya sabemos que es de 20 centímetros. Y todo eso lo vamos a dividir entre las pasadas, que son, dice 4 pasadas en un sentido, 8 pasadas en ambos. O sea, quiere decir que en total tenemos 8, que todo eso lo vamos a dividir entre 8 pasadas. Pero aquí hay un detalle, ¿verdad? No falta un detalle en cada problema. ¿Qué hacemos con esos 45 grados de inclinación de la hoja? ¿Qué se les ocurre que hagamos? Ramón, Axel, ¿qué podemos hacer con esos 45 grados? Perdón, profa, es que se me está cortando mucho. ¿Cómo transformamos esos 45 grados para poderlos aplicar en la fórmula? ¿Me escucha, profesor? Sí. Se transforman a radianes. ¿Y cuánto te daría? En total me da 132.217. No, ¿cuánto te da los 45 grados? Me da 0.785. ¿0. qué? 785. Ok. ¿Alguien más? Ok, esperamos, Adriana. Permíteme, ¿alguien más? Alan Miguel. Alan Miguel, ¿sí me escuchas? Sí. Aquí, sí. A ver, ¿qué conversión hacemos para que lo podamos aplicar en la fórmula? Es que yo también estaba pensando en hacerlo en radianes. Ok, y si no lo hacemos en radianes, ¿qué haríamos? Leo, Daniel. Yo opino que nos volvemos locos, profa. ¿Tú opinas que qué? Yo digo que nos volvemos locos. No te puedes volver locos porque no se pueden todavía volver hasta dentro de 15 días porque van a ser problemas de estos, de rendimiento. Entonces, imagínate, te vuelves loco y ¿qué va a pasar? ¿Quién va a entregar tus problemas? No, todavía no, Leo. Y va a haber problemas así porque tenemos diferentes, ¿cómo se llama? Máquinas, ¿no? Que tienen hojas, como en este caso, hojas para nivelar, por eso dice pasadas, ¿verdad? ¿Cuántas pasadas le tenemos que dar hasta llegar al nivel que nos está marcando el topógrafo, ¿no?
Aquí no estamos compactando, pero nos habla de pasadas. Entonces, ¿qué hace una motoniveladora? Le vas a decir a qué nivel tiene que llegar y entonces, pues, el operador va a ver cuántas pasadas para llegar a ese nivel. Entonces, si esta motoniveladora nivela bien ese suelo, entonces puede entrar la compactadora. Si no está bien nivelado, no podemos meter la compactadora. Lilian, ¿qué hacemos aquí para convertir esos 45 grados y poderlos aplicar en la fórmula? Profe. Sí. Bueno, se me ocurrió que multiplicáramos lo que mide la hoja y luego lo multiplicáramos por el coseno de 45 grados. A ver, ¿y cuánto te da? 1.173. ¿Cuánto te dio en radianes? 0.185. ¿0. qué? 795. 0.7. Ok, es lo que más se ha acercado. Y por el seno, a ver. No, pues como es a 45 grados, da lo mismo. Así es. Es lo único que nos falta. Tenemos 0. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quién me dice qué hacemos? Si convertimos los grados a decimales, sería, pues, según yo, los 45 grados se convertirían en 45, y si tuviera pues, minutos o segundos, se dividirían los minutos entre 60 y segundos entre 360. Entonces serían 45, según yo. No estoy seguro. Nos daría, es que como dice tu compañero, nos daría lo mismo. Ok. ¿Ya nadie más? Multiplicarlo por el coseno. Ajá, ¿cuánto te da? Y eso. 0.7071. Así es. ¿Sale? Pues ya está. Pero nada más vamos a tomar un solo decimal, ¿verdad? 0.7.
¿Sale? Sí, maestra. Ok. Bien. Vamos a dejar ahorita los problemas para que inicies el siguiente equipo y después vamos con cargadores o excavadoras o o torres grúa. ¿Sí? De acuerdo. Ok. ¿Quién iba a compartir? Yo, profesora, ¿ya comparto? Sí, ¿cuál es tu nombre? El que... Ay, ¿quién me estaba hablando? Angélica Erasmo. ¿Quién me comentó lo de la conversión? ¿Quién fue? Coseno, fui yo, Asaf. Asaf. Y luego, la otra conversión que hicieron, la última. La del seno. ¿Nadie? Ok. Adelante, compartan, por favor. Asaf David, ¿verdad? Asaf David. Sí, maestra. Adelante, por favor. ¿Ya se ve? Sí, ya lo estamos viendo. Hinojosa, Guzmán, Jesús, Olorio, Pérez, Itzel, Guadalupe. Ok. Sí. Itzel, Guadalupe. ¿Esto, profe, ya comenzamos? Sí, ya pueden comenzar. Bueno, buenas noches, maestra y compañeros. Nosotros somos el equipo 8, me parece, o el que sigue. Nosotros nos tocó el tema de perforadoras. Mi equipo está conformado por Solorio Pérez Guadalupe y su servidor Hinojosa Guzmán Jesús. Bueno, vamos a ver qué son las perforadoras. Se denomina perforadoras o aholladora a la maquinaria utilizada para hincar el suelo y para abrir hoyos de diámetro y profundidad variable. Pueden transportarse fácilmente en caso de encontrarse en el transcurso de la excavación con piedras grandes que actúan en el embrague centrifugado de la seguridad que se desconecta de la barrena, mediante lo cual se evitan daños en las maquinarias. Estos equipos de perforación permiten extraer muestras de depósitos minerales que al analizarlos se pueden ver propiedades físicas de las rocas o el suelo y de las aguas subterráneas que cava. También se pueden utilizar instalaciones subterráneas, túneles, pozos o canalizaciones, que estas se pueden que se utilizan más estos en pozos de perforación. La mayor parte de pozos de perforación son modernos, que se hacen usando un taladro, las cuales van montadas en troncas grandes que se usan para rotar, para hacer profundidades grandes, y estas se hunden y muelen la roca y otros componentes de taladro, de las cuales pulverizan la tierra, que ya sea suave, o se usan barrenos grandes si es que la tierra está muy rocosa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se utilizan para hincar el suelo o para abrir hoyos de un diámetro o profundidad variable, que se utilizan de ellos sondeos o estudios de suelos para extraer muestras que poseen un sistema automático para realizar su trabajo, donde estas pues hacen girar su broca y pues nos traen una nueva porción y y diferentes muestras que estas nos pueden sacar. La siguiente sería cómo saber elegir una perforadora. Dice que las perforadoras pueden tener una multitud de aplicaciones, que por ejemplo es perforar un pozo de acceso a la fuente natural de agua, petróleo o energía geomáticas, entre otros. Construir cimientos o realizar barrenos
de una mina o tomar muestras del suelo. Otra sería que será para determinar el uso de las perforadoras o en particular el tipo de suelo en el que se operan principalmente, dependiendo del suelo que se pueda elegir entre perforadoras relativas o perforadoras por persecución, perforadoras de TH o perforadoras de martillo en cabeza con martillo elevado, etc. Para hacer la mejor elección será impredecible determinar si las perforadoras se destinara a la actividad principal o a operaciones puntuales y por particular si obtienen las últimas innovaciones o si una maquinaria se ha demostrado que valía durante varias décadas, puede ser lo más idónea. La seguridad y la fidelidad de esto es un uso también de los elementos importantes que haya de tener una cuenta y que esto directamente es interrelacionarlos con una maquinaria fiable y fácil de manejar. Está utilizado para recomendaciones del fabricante o aumentar la seguridad del operario. El tipo de movilidad necesario también es un punto de atención importante. Existen perforadoras autónomas como las orugas y perforadoras montadas en camión y remolcables que necesitan su fuente de alimentación. Esto es un grupo electrógeno o el propio camión que las transporta. ¿Qué quiere decir esto? Que la profundidad y alcance de barrenos se pueden necesitar para profundizar algunas capas de terreno o para saber qué tipo de tamaño o tipo de obra vamos a hacer, pero esto ya sería a elección de nosotros y también dependiendo del tipo de suelo para saber qué perforador utilizar. La siguiente, por favor. De ahí, ¿cuándo son necesarias las perforaciones? En muchas obras se requiere la realización de perforaciones, como por ejemplo la perforación de pozos, que es la captación de agua en capa freática o petróleo. O también tenemos la perforación geomática, que es el acceso de energía termal acumulada bajo la superficie. La otra sería la perforación de pilotes de cimentación, que esto es para consolidar un edificio, ubicación sobre los suelos inestables hasta los 2.000 metros de diámetro y los 70 metros de profundidad. La perforación de micropilotes es una particular para reforzar estructuras que existen entre los 150 y 200 milímetros de diámetro y hasta los 30 metros de profundidad. También tenemos la perforación de barrenos, que esto es en canteras, y la perforación de barrena continua, que permite mantener las paredes de la perforación mientras estas suban en una superficie gracias al tornillo que llamamos barrena. Esta es la mayoría de los casos de la perforación que se utilizan verticalmente, pero también puede ser horizontal o direccional, como por ejemplo por la colocación de anclajes. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos diferentes tipos de perforadoras que tenemos. La primera sería la perforación de pozos, que está pues estos son equipos destinados a la construcción que permiten realizar pozos en el subsuelo o para realizar instalaciones subterráneas como túneles o pozos o canalizaciones, como se los había mencionado anteriormente. También a un lado tenemos las de perforadoras geotérmicas, que esto es un equipo de perforación de gran potencia con amplias aplicaciones. Estas perforadoras vibran sobre las orugas que se usan para trabajar, para taladrar agujeros para investigación ambiental, de pozos, de la recuperación de suelos, de la perforación ¿cómo se llama? Perdón. Para muestras y para facilitar el trabajo. También tenemos la perforación de pilotes de cimentación, que son equipos que permiten la ejecución de pilotes, los cuales proporcionan soportes de cimentaciones en edificios y en otros tipos de estructuras, trasladar las cargas hasta que un estrador del suelo es una profundidad más convencional mediante las zapatas o las losas. También tenemos las perforadoras de micropilotes, que son para hacer las perforaciones verticales o con una pequeña inclinación respecto al eje vertical, que se usan para reforzar las cimentaciones ya existentes o para las cimentaciones nuevas de terrenos de difícil perforación
por otros medios de cimentación. También tenemos la perforación de barrenos, que estas son utilizadas en la minería, la cual perfora un pozo de superficie de la roca o la profundidad deseada de la superficie del terreno, y una baja columna de revestimiento de un límite superior. Y por último tenemos la perforación con barrena continua, que son un tipo de pilote de sustitución perforada, el cual se lo coloca en el terreno, y esto después permite que el pilote resista todo el pánico de cargas estructurales, o sea que entonces no es la más fácil de usar en cualquier tipo de terreno, no habría problema. Y ya, eso sería de mi parte. Bueno, luego tendremos que elegir, bueno, ¿qué tecnología de perforación elegir? Tenemos aquí 7 tipos, que empezaríamos con la perforación rotativa. Este tipo de perforación también se le conoce como perforación rotary. Permite excavar pozos al triturarse la roca bajo el efecto del peso y la rotación con ayuda de una herramienta. Esta se utiliza principalmente en la producción petrolífera, y aquí nos dice que se utiliza en el tipo de suelo que es la roca blanda y alcanza hasta profundidades de 5,000 metros. Tiene posibilidad a perforaciones inclinadas o horizontales. La siguiente que tenemos es la perforación de TH, que esta es la perforación rotativa de percusión o perforación de martillo rotativo. Estas perforadoras taladran utilizando una herramienta de corte rotativa, que es el cabezal de perforación, y martillan en el fondo del pozo con un martillo de neumático. El detritus, que es son los cachitos de suelo o cachitos de roca, o sea, ya cuando está pulverizada, esta sube a la superficie bajo la presión del aire comprimido que utiliza el mismo martillo. Estas perforadoras son muy potentes y ofrecen altas velocidades de avance, especialmente en roca. Y aquí la tabla nos dice que efectivamente se usan en el tipo de suelo que es roca dura y agrietada, caliza, granito, etcétera, y alcanza profundidades de hasta 4 metros. Luego tenemos la perforación de martillo en cabeza, que también se le conoce como perforación top hammer. Estas perforadoras también utilizan un sistema de percusión, aunque permanece fuera del pozo. Se utilizan principalmente para perforaciones de diámetro reducido, por ejemplo, para la prospección minera o la instalación de tirantes en la roca. Este sistema suele usarse en perforaciones poco profundas, ya que puede haber una desviación en la estructura de los suelos. Y aquí nos dice que se utiliza en tipos de suelos consolidados, y como ya dije, se utiliza para diámetros reducidos, por ejemplo de 150 milímetros como máximo y a poca profundidad. Luego tenemos la perforación con barrena, y esta es la perforación rotativa con un tornillo sin fin, que el tornillo sin fin es la barrena. Se utiliza principalmente en suelos arenosos o arcillosos poco consolidados. Aquí el detritus asciende a la superficie gracias al tornillo sin fin. Esta se utiliza para perforaciones profundas. Puede ser necesario subir la barrena para extraer el detritus. Bueno, ya como lo mencioné, la tabla nos dice que se utiliza en suelos arcillosos, arena arcillosa o grava. Tiene una profundidad de algunas decenas de metros. Luego tenemos la extracción de testigos, que este tipo de perforación es similar a la perforación rotativa, aunque en este caso se utiliza una corona para obtener las muestras. La corona se llama testigos, por eso se llama así el tipo de perforación. Es para todo tipo de suelos y tiene una profundidad sí, se puede usar en perforaciones verticales como inclinadas. Luego tenemos la perforación a percusión. Esta consiste en romper la roca dejando caer a un tipo de herramienta. La herramienta que se usa es el trépano.
Esto, bueno, es dejando caer la roca por la acción de la gravedad. Este tipo de perforación solo se puede utilizar para la perforación vertical. Se usa en tipos de suelo como roca dura, arenisca, caliza, esquito y tiene una profundidad de hasta 100 metros. Y por último tenemos la perforación por Inca. Esta perforación se utiliza principalmente para atravesar tubos horizontales. El tubo se empuja progresivamente por percusión y el detritus se retira ya sea al final de la perforación o por inyección de agua o bien mediante una barrena, que es el tornillo sin fin. Esta técnica de perforación se utiliza en particular cuando se desea evitar la transmisión de vibraciones en los edificios circundantes o para evitar la excavación de zanjas. Y bueno, aquí tenemos unos ejemplos de las perforaciones que ya mencioné. Aquí tenemos la perforación rotativa, la perforación de TH, la perforación con martillo en cabeza, la perforación con barrena, la extracción de testigos, la perforación a percusión y la perforación por Inca. Bueno, ¿cuál sería el tipo de perforadora más adecuado? ¿Cómo podemos elegir el tipo de perforadora más adecuado? Existen dos tipos principales de perforadoras, las perforadoras de orugas, que son perforadoras autónomas, y las perforadoras en camión o remolque. Se optará por una perforadora con orugas cuando sea necesario desplazarse a poca velocidad en áreas desniveladas. Perdón, dame un segundo. Sí, decía que cuando sea necesario desplazarse a poca velocidad en áreas desniveladas o en suelos muy sueltos, se optará por una perforadora de orugas. La estabilidad de esta perforadora dependerá de la superficie de las orugas. Cuanto más ancha sea la oruga, más estable será la perforadora. Pero entre más anchas sean las orugas, tiende a desgastarse más rápido y a desestabilizar el suelo al desplazarse. La velocidad de desplazamiento de una perforadora de orugas es de aproximadamente 4 kilómetros por hora, por lo que estas perforadoras son idóneas para trabajos que requieren pocos desplazamientos. Las perforadoras montadas en camiones remolcables no son autónomas, ni para desplazarse ni en energía. Se puede utilizar la energía del camión de transporte o la de un generador independiente. Este tipo de perforadoras son muchísimo más económicas que las perforadoras de orugas. Y bueno, aquí tenemos las partes de una perforadora, tenemos el compresor, el motor diésel, el armario eléctrico, la cabina, el panel de mandos de perforación, el brazo, los dispositivos de avance, el sistema de manejo de tubos, la mesa quebrantadora, aquí esta es la guía de tubos, los bastidores, la oruga, las bombas hidráulicas, el captador de polvo, el radiador, el compresor y el radiador de aceite hidráulico. Y aquí tenemos las especificaciones de una perforadora de M32 de Piroc. Bueno, esta perforadora es una perforadora rotativa en martillo. El diámetro del barreno es de 140 a 200 milímetros. Tiene un empuje de 133 kilonewtons. Tiene una tracción hidráulica de 44 kilonewtons. El peso de la broca es de 13.600 kilogramos. En una pasada llega a 7.9 metros de profundidad. La profundidad máxima que alcanza el barreno es de 44.5 metros y tiene un peso estimado de 31.75 toneladas. Y bueno, estos son los videos, pero creo que ya no nos alcanza el tiempo de la clase.
Y terminamos la siguiente clase. Ya no puede entrar nadie, no sé si César Osvaldo sea de este grupo. Pero ya nada más ya pasé lista, ya nada más contésteme Luis Daniel Gutiérrez, Mario Enrique Olvera. Mario Enrique Olvera. Presente, profesora. Mitka Aranza. Presente. Pablo Andrés. Presente, profesora. Presente. Ramón Axel. Hasta luego. Hasta luego, Pablo. Sofía. Ramón Axel ya no está con nosotros, ¿verdad? Profesora, le dije presente, Ok, perdón. Socoyotzi. Presente, profesora. Presente. Yolanda. Presente, profesora. Michelle Pacheco. Michelle tampoco estaba. No. Ok. Ya todos los demás, los que tienen inasistencia me dicen, Adán Ramos, perdón, Adriana Yesenia tiene falta, no me contestó. Bueno, ni pregunté, no sé si estaba o ya. No está. Adriana, César Osvaldo, Eric Yael, Ernesto García, Irving Yair, Luis Daniel y Chel. Sale, todos los demás tienen tienen asistencia. ¿Sale?